Hola, ¿cómo están todos ustedes? Espero que se la estén pasando muy bien en este viernes 24 de noviembre y hemos llegado ya al penúltimo programa de iBooker en esta primera temporada y estoy muy contento de haber hecho ya 13 programas. Ese es el 13º programa que hago de iBooker y también agradezco mucho a los que me han seguido durante este breve recorrido que he hecho por la literatura mexicana. Se pretendía Guadalupe Nettel ganar el Premio Ralde de Literatura con esta novela, pero pues no ganó el premio, quedó en tercer lugar. Sin embargo, como yo ya les había comentado en una ocasión con Álvaro Enrique, que el Premio Ralde de Literatura lo organiza la editorial Anagrama y publican y le dan un premio, no recuerdo bien, creo que eran 20,000 euros más o menos, 10,000 euros, es el premio que le dan al escritor que gana, en primer lugar. Los otros dos, escritores y escritoras, que queden como finalistas, pues a ellos les dan chance de publicar, de editar sus libros, pero después, no inmediatamente como si harían con el ganador, con el número uno. Entonces, bien, Guadalupe Nettel en 2004, déjenme checar bien el dato. 2004. 2005, el 2005 quedó en tercer lugar Guadalupe Nettel en el concurso de el Premio Ralde de Literatura. Publicaron esta novela justo un año después y fue muy interesante en su momento cuando se publicó esta novela porque la publicaron en 2006. 2006, como ustedes saben, fueron las elecciones presidenciales en México en esos años y se esperaba un grande cambio, ¿no? Unos esperaban que se fuera Fox de la presidencia, o más bien se esperaba que el PAN ya no siguiera en el poder y sin embargo siguió en el poder. Y aparte nos dimos cuenta, causó mucho revuelo en aquellos años las elecciones presidenciales por el plantón que hizo Andrés Manuel, proclamándose presidente legítimo, diciendo que hubo y mostrando también pruebas de que hubo fraude en las elecciones de 2006. Entonces esta novela de Guadalupe Nettel pues vino a pegar duro con ese tema porque de cierta manera toca de una forma profunda, pero que no es evidente, el tema de la política en México. Entonces, el 2006, cuando se publicó esta novela, pues Guadalupe Nettel no se imaginaba el panorama político que iba a haber en México durante esos años, y obviamente esta novela tuvo mucho interés en aquellos años. Ahora bien, no tengo mucha información sobre Guadalupe Nettel porque no me dediqué a investigar sobre su vida personal. No me parece que nosotros, que los lectores y todas las personas, esto aplica no solo para escritores, sino también para los artistas. Yo no soy de la idea de que para comprender una obra tengamos que conocer la vida del artista. Es decir, como si la vida, la biografía de un artista o de un escritor nos dieran pistas, nos dieran índices, códigos o algún tipo de información que nos permita interpretar las obras. Eso es del siglo XIX y entonces como que ya no vale tanto como hoy. Pero sí cabe destacar algo acerca de Guadalupe Nettel. Ella escribió esta novela estando en París. No sé mucho sobre su vida personal, sin embargo sí sé que ella tiene un padecimiento en uno de sus ojos que no le permite ver en ese ojo y que con el paso del tiempo pues va empeorando su vista precisamente en ese ojo. Entonces, podríamos decirnos que es un poco ciega, medio ciega, ¿no? Por decirlo de una manera. Y este es un tema que ella desarrolla en este libro, el tema de la ceguera, que es un tema muy interesante para ella. Y también lo desarrolla en otro de sus libros que no he tenido la fortuna de leerlos, únicamente he leído El huésped, que es el que vamos a hablar el día de hoy. Y se los muestro así rápido, en el que yo tomo mi té que me gusta tomar cada vez que hago iBooker. A su salud. Ay, qué rico. A mí me gusta mucho el té de manzanilla y el té verde endulzados con miel. Es tan relajante para mí. Pero bueno,
Continuando con lo de Guadalupe Nettel, es que no sé por dónde empezar. O sea, quiero que vean la hoja en la que yo hago anotaciones. Yo siempre hago anotaciones. Cada vez que voy a hablar sobre un libro, hago anotaciones en una hoja y luego les paso a Word o algo así. Pero quiero que vean esto, o sea, es de un lado y del otro. O sea, yo tengo como una regla de no hacer anotaciones en más de una hoja. Y pues obviamente aquí hasta sentí que me faltó. Pero ¿por qué sentí que me faltó? Porque hubo varias cosillas que a mí me llamaron mucho la atención de este libro. Yo ya lo había leído una vez en una clase y me pareció sumamente interesante este libro. No únicamente por el tema de la ceguera. El tema de la ceguera es un tema que es recurrente en la literatura. Tenemos, por ejemplo, el ensayo sobre la ceguera de José Saramago, Informe sobre ciegos de Ernesto Sábato, escritor argentino. En El túnel, también de Ernesto Sábato, tenemos un personaje que es ciego y que es muy relevante para la novela. Fruta podrida de Lina Meruane, la protagonista, que es diabética, lentamente se va quedando ciega como uno de los efectos colaterales de la diabetes, una diabetes mal cuidada. Y también tenemos, igual de Lina Meruane, un libro que se llama Sangre en el ojo y que parece más bien una especie de autobiografía, de autoficción, en la que la escritora nos narra que hay una Lina Meruane que también lentamente se va quedando ciega a causa de la diabetes. Por eso se llama Sangre en el ojo. Entonces, el tema de los ciegos es un tema bastante recurrente en la literatura. El tema de la videncia también, y de la invidencia de los invidentes. Pero también es muy interesante que uno de los mayores escritores que ha tenido este mundo, y que por fortuna ha salido de Sudamérica, perdón. Me refiero al escritor argentino Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges, él estaba ciego los últimos años de su vida, pero aún así él seguía escribiendo y seguía leyendo libros estando ciego. Entonces, Borges es el ciego por excelencia, el que reflexiona sobre la ceguera por excelencia y trata la ceguera en la literatura, y él es excelente en ese tema. Y ahora bien, hay otro tema que a mí me llama mucho la atención, no únicamente el de la ceguera, sino también el de la enfermedad. Hay un momento en que la protagonista se enferma y se siente totalmente diferente, y dice que ella, la enfermedad la sensibiliza. A todos nosotros la enfermedad nos sensibiliza. Cuando ustedes se enferman, hay algo que se rompe y que han llamado el silencio de los órganos. Nosotros definimos la salud como el silencio de nuestro cuerpo, el silencio de nuestros órganos. Es decir, pensamos que la salud es no sentir absolutamente nada en el cuerpo, estar como en una constante anestesia corporal. Únicamente el dolor y las enfermedades nos hacen conscientes de nuestro propio cuerpo. Cuando te pegas en un pie, en el dedo chiquito, en el que siempre decimos, ¿por qué tenemos el pie chiquito del pie si no sirve para nada? Son ese tipo de ejemplos muy buenos que nos hace pensar que ese dedo chiquito del pie lo tenemos totalmente olvidado en nuestra mente. Lo tenemos como, forma parte de nuestro cuerpo, pero a la vez no forma parte porque no somos conscientes de él hasta que nos duele, hasta que nos pegamos en la pata de una mesa y nos duele tremendamente y gritamos y decimos, porque tengo este dedo tan débil, ¿no? Entonces tenemos por ese lado ese tema de la enfermedad, el tema de la ceguera, pero también tenemos otro tema interesante que son los doppelganger. Los doppelganger, ya habíamos hablado sobre eso en una edición pasada de iBooker, exactamente con Ana García Bergúa. Ese doble que habita dentro de ti, el tema de los dobles también muy interesante. Pero este doppelganger no es como el de Ana García Bergúa en Fuego 20, en la que nuestros deseos hacen que tengamos una doble personalidad, una personalidad peligrosa,
una personalidad deseante, sino que en esta novela exactamente el doppelganger sirve de otra cosa. Tenemos que Ana, desde que es niña, está siendo acosada desde en su interior por algo que ella llama la cosa. ¿Y qué es la cosa? Ana lo describe que es como un ente, ¿no? que toma posesión de ella y hace ciertas acciones que ella detesta. Por ejemplo, a Ana, la protagonista, no le gustan los chícharos, ella detesta los chícharos. Sin embargo, a la cosa le encantan los chícharos. Entonces hay veces que come chícharos sin que ella quiera hacerlo. O por ejemplo, el cansancio, la rareza, el sentir que no es ella misma, son producto de la cosa que se quiere apoderar de ella, ¿no? Entonces ella nos cuenta que hay veces que forma pactos con la cosa, ¿no? Comiendo una lata de chícharos, por ejemplo, y que después la deja en paz durante cierto tiempo. Esto a mí me parece también muy interesante. ¿En qué sentido? Que la cosa de cierta manera es como un simbolismo, una especie de metáfora acerca de la ceguera, que es lo que le llega al final a la personaje, a esta Ana, le llega la ceguera por completo, que también nos trata de decir otra cosa, que nos habla de otro tipo de sensibilidad, de otro tipo de mundo percibido, no con la vista, sino con los otros sentidos. Y ahora bien, otro tema que me interesó mucho, y como lo mencioné en Instagram, es acerca de la abyección, lo esperpéntico, lo alienígena, lo extraño, lo ajeno, que está representado en los ciegos y los vagabundos como unos seres abyectos. Y a ver, tengo una cita por aquí. Ya veo mi hojita. ¿Abyectos en qué sentido? Miren, hay una parte interesante de la novela en la que Ana conoce al Cacho. El Cacho es un indigente, le falta una pierna, anda en muletas, y este sujeto pues comienza a entablar una relación con ella más profunda y la lleva al subterráneo, al metro de la Ciudad de México. Es una escena pues, un poco asquerosa que les voy a relatar en un momento. El camino al metro Chilpancingo me pareció larguísimo. Al llegar a Pantitlán bajamos por los pasillos opuestos a nuestro andén y entramos en uno de los cuartos de la intendencia. Pero en vez de ser un armario como el lugar donde yo me entrevistaba con Madero, la transmisión, pero en vez de ser un armario como el lugar donde yo me entrevistaba con Madero, ocupaba una superficie enorme donde por lo menos 20 personas iban y venían manipulando sobres y costales. ¿Qué es eso?, pregunté señalando las bolsas de yute. Mierda, dijo el Cacho mientras doblaba las mangas de su camisa. Acto seguido metió la mano en forma de cuchara para sacar un puñado de plasta oscura de olor inconfundible. ¿Humana? ¿Tú qué crees?, respondió una voz ronca de mujer que después identifiqué como la de Marisol. Estaba en el fondo de la sala. En sus labios había una sonrisa maliciosa. Empieza por llenar esos sobres, me dijo un hombre arrastrando uno de los sacos. Pero no les pongas mucha para que no se desparrame. Y luego, un poco más adelante. El miedo al ridículo me hizo rechazar la propuesta. Cerré los ojos y hundí los dedos. Alcancé a escuchar algunas risas contenidas. Cuando volví a abrirlos, el Cacho estaba frente a mí y me miraba con expresión aprobatoria, casi orgullosa, pero sin decir nada. Metí la mano entera en el costal y sentí la suavidad de la pasta entre mis dedos, con los que formé una bolita tibia y chiclosa. Con mucho cuidado, puse la mierda en un sobre grueso, unté su interior y lo cerré sin atreverme a lamer la tira de goma como hacían algunos. Entonces tenemos esta abyección, estos personajes abyectos, esperpénticos, que bien nos pueden hablar no de algo literario, sino de algo que está pasando afuera de nuestra realidad, y que a mí me pareció muy interesante. Y voy a hablar por qué es muy interesante y muy importante esta parte. Les hablaba acerca del doppelganger. ¿Qué tiene que ver con esto de lo esperpéntico? ¿En qué sentido? Esta novela nos habla
de la hipocresía del discurso acerca de la igualdad. ¿Cuántas de las veces hemos escuchado mucho el discurso de todos somos iguales, de que somos una nación multicultural y un montón de cosas como esas? Ciertamente, hablar así, sin más, está ocultando cosas y de cierta manera es algo hipócrita hablar de eso, y nos los dice el Cacho más adelante en la novela. Aquí tengo la cita. Dice, espérense. Los mendigos ciegos, los ciegos deformes, jorobados, los ciegos de lentes oscuros, los monjes. Empieza a hacer una lista sobre los ciegos, ¿no? Los negros ciegos y ya. Yo los tenía observados y catalogados principalmente desde mi ingreso al instituto, se refiere a Ana cuando ella entró a trabajar al Instituto de Ciegos, pero me seguían pareciendo inasibles. Sin embargo, respondí la pregunta que Madero me había dejado de tarea de la manera más franca que pude. No lo sé, son diferentes. Las actitudes de Madero cambiaban todo el tiempo. A veces era violento, intolerante, a veces paciente como un anciano, y si su ánimo andaba vulgar, no tiene ningún recato en expresarlo. ¿Cómo te gustan las chaquetas mentales?, contestó riendo a mi intento de taxonomía. Ya me contó el Cacho que nos idealizas. Madero me dijo ese día que las maneras de ver el mundo son miles y los ojos solo una de ellas. Un umbral intermitente que abre el paso hacia el universo de las siluetas y los colores. Los sueños, incluso los de un invidente, son otra forma de ver, la música otra. Pero junto a esas maneras de mirar hay tantas o más maneras de ser ciego. En realidad no vemos el mundo tal y como es, sino como somos nosotros. Entonces habló de la ceguera de la mente, la del afecto, la del humor. Según él, se podía ser invidente sin darse cuenta. Y ya en este sentido nos habla de una manera más política, de que se puede ser ciego sin realmente ser ciego físicamente de los ojos. Y nos habla en una parte más adelante que la gente tiene un profundo sueño en este país. Y obviamente aquí ya nos introduce otra cosa, que las vidas que son diferentes a la nuestra implican otro tipo de política, y al aunarse esto a la hipocresía, a causa de la ignorancia, nosotros hablamos de la igualdad, pero cuando vemos cómo se aplica esta igualdad, obviamente esta igualdad no es la misma para todos. ¿Y a mí qué me refiero con esto? Que lo corporal también es algo político, y aquí quiero introducirles dos cosas. Tenemos por un lado el cuerpo. Nuestro cuerpo, ¿qué es? Sino el soporte, el medio por el cual nosotros conocemos el mundo. Y ahora quiero dejarles esta frase muy interesante, búsquenla por ahí, que es de un teórico canadiense, que no recuerdo su nombre, siempre se me va el nombre de ese canadiense, pero su frase predilecta es esta: el medio es el mensaje. El medio es el mensaje, se lo repito. Ahora imagínense, nuestro cuerpo es el medio, el soporte por el cual nos comunicamos, el mundo se comunica con nosotros y nosotros interpretamos y simbolizamos el mundo. Y luego esas interpretaciones y simbolizaciones, significados, los volvemos a comunicar al mundo. Es así como nosotros interactuamos, por medio de nuestro cuerpo. Ahora imagínense si yo cambiara los términos, si en vez de que yo tuviera 5 dedos, tuviera 6, tuviera 4 o solo tuviera 2 dedos, la forma en la que yo estoy interactuando con el mundo va a ser totalmente diferente, y por lo tanto la significación que yo voy a tener de ese mundo va a ser diferente. Si yo mido 1,65 y veo el mundo desde mi estatura de 1,65. Ahora, si yo midiera 1,85 o midiera 2 metros, mi percepción del mundo va a ser totalmente diferente y lo que voy a comunicar es diferente. Es la premisa que hay aquí en esta parte de la novela. El cuerpo es el medio por el cual nosotros nos comunicamos.
y es algo que se desechó durante mucho tiempo en toda la filosofía metafísica, desde Platón, desde la escolástica, desde Descartes, toda la filosofía metafísica desechó al cuerpo. Entonces vinieron los materialistas y dijeron, no, el cuerpo, las ideas, no lo son todo, sino que también el cuerpo, la base material de las ideas, es a veces la condición de existencia de las ideas. Entonces se tiene eso, esa premisa aquí dentro de este libro, que nosotros aprendemos el mundo a través de nuestro cuerpo, y si algo cambiase en nuestro cuerpo, el mundo va a cambiar también. ¿Y por qué esto es interesante? Hay un video que tienen que ver sí o sí, se llama Vidas Examinadas o Examinated Lives, de Judith Butler y Sunny Taylor o Sunaura Taylor. Tienen que ver ese video para que entiendan más o menos hacia qué lado quiero ir. Esta novela de Guadalupe Nettel se ha interpretado mucho por el lado político, pero político muy específico en México de esos años, también por el lado de una topografía de la Ciudad de México, una topografía subterránea, o han visto el tema de la ceguera, o han visto otros temas aquí en esta novela. Sin embargo, siento yo que nadie se ha fijado en el tema de la discapacidad como también un acto político. ¿Y a qué me refiero a esto de la discapacidad como un acto político? Hay varias partes en la novela en la que Ana le pregunta al Cacho, que es un indigente, y le dice, oye, es que tú eres un indigente, pero ¿cómo lo haces para vivir, no? Y él dice que él pide dinero, pide limosna, no porque lo necesite, sino como una convicción. Nunca dice cuál es esa convicción. Sin embargo, siento yo que yo ya he desvelado por qué dice eso y por qué Guadalupe Nettel lo puso ahí. Y precisamente por este video que yo les he comentado de Judith Butler y Sunaura Taylor. Sunaura Taylor es una persona que sufre una enfermedad que no entiendo muy bien cómo funciona, pero es una enfermedad hereditaria. Sus huesos están fusionados, es decir, que no tiene movilidad en las articulaciones, y también sus músculos son débiles. Entonces ella no puede caminar, es una persona discapacitada. Y ella también es teórica, tiene un texto muy interesante en la que nos dice que el no trabajar es también un derecho. El no trabajar y tener una vida digna es un derecho, porque en este mundo capitalista pues nos damos cuenta que es el trabajo que te trae un valor económico. Mercantilizarte a ti mismo es lo que te da valor como persona. Entonces ella dice no. Ella en ese video hace una observación muy interesante, que el problema de las personas discapacitadas es el acceso a los espacios físicos, y si se tiene un acceso a un espacio físico, hay un acceso social, una aceptación social. Esto es bien interesante, porque en la novela de Guadalupe Nettel nosotros nos damos cuenta y constantemente se nos remarca esto del lenguaje braille. El lenguaje braille, de cierta manera, es un lenguaje que permite a los ciegos acceder no a un espacio físico, sino un espacio simbólico, el del lenguaje. Y obviamente acceder a ese espacio es también acceder a una aceptación social, aunque nosotros no nos comunicamos en el sistema braille. Pero también, ¿qué espacios físicos son los que frecuentan los ciegos de Guadalupe Nettel? Pues son los subterráneos, son las líneas del metro de la Ciudad de México. Eso es muy interesante también, porque de cierta manera eso nos quiere decir que estos personajes, los ciegos, los indigentes, los barrenderos que aparecen en la novela, los basureros, las personas mendigas, las personas discapacitadas, están totalmente excluidas de la vida social y están totalmente excluidos de la vida política del país.
Es por eso que la acción que ellos realizan, ese sabotaje a las elecciones tan interesante, se torna en un acto político muy interesante de decir, aquí estamos, nosotros también existimos y nosotros también formamos parte de esta ciudadanía. Porque como dice Sonny Taylor en ese video muy interesante, que los discapacitados no se piensan prácticamente como discapacitados, porque sí, no encajan dentro de una norma de cómo debe de ser un cuerpo, sino que Sonny Taylor piensa qué es lo que puede hacer un cuerpo, qué es lo que puede hacer ella con su cuerpo. Y entonces, cuando se sale de esta norma de cómo deben de ser los cuerpos, de cierta manera dejan de ser humanos. Y al dejar de ser humanos, obviamente, eso es algo que los convierte, obviamente, si dejan de ser humanos, obviamente no van a poder ser ciudadanos, y si no son ciudadanos, no van a poder participar activamente en la política de sus países. Y aquí hay algo bien interesante, la discapacidad es un asunto político en el sentido de que existe un modelo social de la discapacidad. ¿A qué me refiero con esto? Sonny Taylor hace una diferencia entre discapacidad e impedimento. Absolutamente todas las personas en el mundo tienen algún impedimento. Yo, por ejemplo, voy a ponerme por ejemplo, ¿no? Yo mido unos 65 de estatura. Si quiero alcanzar el cereal que está arriba del refrigerador, que mide, no sé, 1,90, obviamente no lo voy a alcanzar por mi estatura. Ese es un impedimento. Y obviamente las personas que nacieron diferentes tienen algún tipo de impedimento, ya sea mayor, ya sea menor o lo que sea. Y ahora bien, eso es diferente de la discapacidad. La discapacidad, dice Sonny Taylor, son los efectos discapacitantes de la sociedad sobre las personas discapacitadas. ¿Cómo que los efectos discapacitantes? Para ella, los discapacitados están totalmente excluidos, no tienen derechos de tener una vida laboral, no tienen derechos de tener una vida digna, de tener una casa, de tener seguro social. ¿Por qué? Y eso es justamente lo que pasa en la novela. Y se da cuenta Guadalupe Nettel de eso muy bien. Los ciegos que viven en el instituto no tienen derecho a absolutamente nada. Y es algo muy recurrente en la novela, que por ejemplo cuando Ana va a dar las clases y toma su café en el descanso en el patio central donde ella toma el sol, los ciegos tienen prohibido entrar al patio, los ciegos tienen prohibido salirse de la rutina, tienen prohibido dormir en otros lugares, tienen prohibido salir, están totalmente llenos de prohibiciones y se dan cuenta absolutamente todos los institutos de asistencia parecidos como ese, más que ayudar a las personas, lo que hacen es restringirlas, es quitarles sus derechos, es decirles, tú no eres un ciudadano, tú no eres un humano. Entonces es una crítica muy fuerte que se hace en esta novela de decir, los discapacitados, la gente diferente, la gente que es ciega, las personas que no pueden vivir una vida como los demás, también son ciudadanos y también son personas que tienen derechos y son agentes de movilizaciones políticas como Sonny Taylor precisamente ella lo es. Ahora bien, el Cacho, como ya les mencionaba, pues trabaja por ciertas convicciones que nunca menciona, pero que Sonny Taylor lo resuelve. Es algo muy diferente de la culpa por no trabajar que sienten los discapacitados de la que habla Sonny Taylor. Y aquí tenemos algo bien interesante, el valor de lo no productivo. No ser productivo también tiene un valor y esto es crucial para las personas discapacitadas y que se plantea aquí en la novela de Guadalupe Nettel, porque es un indigente. Y el Cacho vive en un departamento en la colonia Roma, obviamente en esos años no estaba tan gentrificado como lo está ahora, y tiene una casa bonita de cierta manera. Es el derecho a no trabajar, el derecho a no ser productivo. Y este es un tema que a mí me interesó muchísimo. Y les quiero leer esta siguiente cita. Ahorita, bueno, a ver qué dice. ¿Qué dice John? Aprendemos el mundo a través de nuestro cuerpo.
El cuerpo es nuestro medio, sí, ese es exactamente. Entonces nuestra corporalidad también influye en nuestra subjetividad, por supuesto que también influye en nuestra subjetividad, que a su vez influye en lo que social, que a su vez influye en lo que socialmente es normativo. Por eso, al mantener esa corporalidad específica como la dominante, continúa perpetuándose la ideología hegemónica, excluyente y capacitista. ¿Entiendo? Exactamente, de hecho, eso es a lo que me refiero. Tenemos un deber ser del cuerpo, es decir, pensémoslo así, el deber ser del cuerpo hoy en día es ser alto, ser fitness, no tener dientes chuecos, como yo, no tener acné, bueno, varias cosas, ¿no? Estos modelos se están rompiendo lentamente, pero siempre hay algo que va a ser hegemónico, es ser alto, ser fitness, alimentarse bien, ser súper sano, y obviamente las personas que se salgan como de esa norma, como que no son tan valorados. Entonces sí, se perpetúa esa ideología hegemónica y capacitista, y como se perpetúa, nosotros de cierta manera obligamos a las personas discapacitadas a vivir una vida como la nuestra, mientras que no pueden. Por ejemplo, hubo un problema aquí en México hace bastantes años con las personas que son sordas. Las personas que son sordas obviamente no van a escuchar nada. Sin embargo, en la educación, a las personas sordas se les obligaba a vocalizar. Es decir, se les enseñaba que aunque ellos... Es que, por ejemplo, si tú no escuchas los fonemas, tu cerebro jamás los va a procesar y obviamente no vas a poder hablar. Entonces, a las personas sordas se les obligaba a vocalizar mientras ellos hacían lenguaje de señas para que las personas oyentes se comunicaran con ellos. Entonces, ahí está un ejemplo, Jung, de esta ideología capacitista, ¿no? En intentar que ellos tengan una vida normal, cuando obviamente nunca la van a tener, sino que van a tener una vida totalmente diferente. Ahora bien, ahora sí les voy a leer lo que dice Sunny Taylor. La gente discapacitada está lejos de disfrutar las ventajas de la igualdad social y económica, incluso lejos de ser considerados parte de un grupo social identitario. Ojo aquí, esto es bien interesante. Nosotros decimos, en México existen las clases medias, la clase baja, la clase popular, incluso llegamos a hablar la clase alta, la clase fifí, la clase whitexican, siempre los identificamos con un grupo social, pero jamás de los jamases nos hemos puesto a pensar que los indigentes, que las personas discapacitadas también forman un grupo social. Y ahora bien, sigamos. Mientras problemas como la raza, el género y la sexualidad forman parte del frente de la teoría social y política, los discapacitados son excluidos. Son percibidos con simpatía, como víctimas de la mala suerte. El discapacitismo no es reconocido como una forma de prejuicio. Y aquí está lo mega interesante de esta novela. Nos está hablando acerca del discapacitismo, acerca de esta forma en la que nosotros vemos a las personas discapacitadas diferentes, los ciegos, en este caso muy en particular. Lo que pasa en esta novela es que con ese acto que realizan al final nos dicen, nosotros también somos sujetos políticos, somos sujetos que tenemos una voz y somos sujetos que también podemos tomar acciones como grupo social. Y esto es bien interesante de la novela. ¿Por qué es bien interesante de esto de esa novela? Porque Guadalupe Nettel estaba pensando esto cuando en Latinoamérica absolutamente nadie, pero absolutamente nadie estaba pensando en lo que ahora se conocen como los Disability Studies o los estudios de discapacidad. En 2006. Entonces, eso lo convierte en algo muy, muy interesante. Esta novela yo creo que es muy avanzada a su tiempo. La podríamos leer ahora y es mega actual en este tipo de temas. Porque son temas muy actuales que apenas están pensando esto de la discapacidad, verlas de otra manera. Y ahora bien, yo me voy a despedir de ustedes.
Bueno, pues duró poco esta sesión, pero quiero que tengan muy presente esos dos temas de la novela de Guadalupe Nettel, la que yo tengo aquí, El huésped. Los temas de la ceguera, pero también el tema del cuerpo como ese medio en el que nosotros andamos por el mundo, el medio por el cual nosotros estamos en el mundo, y que cualquier cosa que cambie en nuestro cuerpo va a cambiar la percepción que tenemos del mundo. Eso ténganlo bien presente. Y que obviamente esto tiene implicaciones con las personas que son discapacitadas. Bueno, más bien no discapacitadas, sino que tienen un impedimento físico notable. Y que ese impedimento físico notable en la sociedad se percibe como algo fuera de la norma y ocurre lo que es el discapacitismo, algo que podríamos decir que es parecido al racismo, que se excluye a un sector de la sociedad, a un sector poblacional. El discapacitismo lo que hace es excluir a este sector social de personas que tienen impedimentos físicos notables. Y esto se plantea en la novela de Guadalupe Nettel. Por eso para mí me parece muy actual ahora en esta segunda lectura que he hecho de ella. Les recomiendo que la lean. ¿Por qué? Porque al principio parece que estás como leyendo una novela fantástica, una novela de terror, pero lentamente se va tornando en otra cosa, se va tornando en una especie de novela. Híjole, ¿cómo se llaman esas novelas? Ya se me fue el nombre. Una Bildungsroman. No es cierto, es otro tipo de novelas en la que esta chica Ana, rompe con sus paradigmas, rompe con el círculo, sale del huevo como un, ya no recuerdo cómo se llama este dios, pero sí sale del huevo del cascarón y conoce otro mundo, y luego se torna en algo más político, en algo muy extraño. Y creo que se queden con esto, que Judith Butler y Sunny Taylor hablan en el video. Los usos que le damos a ciertas partes del cuerpo para lo cual no fueron hechos. Entonces eso es muy interesante y de hecho pasa en la novela. Hay un uso muy peculiar que el cacho le da al muñón de su pierna, de la mitad de su pierna, que si lo leen pues se van a dar cuenta, ¿no? Que también es un poco esperpéntico, un poco abyecto, cómo se nos describe este personaje que siempre está sucio, que huele muy mal siempre y que sin embargo Ana siente una atracción hacia él. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Yo les agradezco mucho que hayan visto esta emisión de iBooker, la número 13, la penúltima. Compártanla por favor si les gustó. Si no les gustó, gracias por los comentarios que me han dejado. Esperen la siguiente emisión de iBooker y nos estaremos viendo próximamente. Y les deseo que tengan una bonita tarde de viernes. Chao. Comentan, ya están en el reto de mandil negro. Bueno, pues ya me voy rápido porque no quiero perderme eso. A ver quién se va de MasterChef el día de hoy. Bueno, nos vemos hasta la próxima. Y compartan el video, denle like. Y cuando les diga que le den like a la página que haga, por favor denle like. Bueno, nos estamos viendo. Hasta luego.